Señor. Por eso te bendecimos, Señor, por eso corremos a ti, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Padre, porque queremos caminar contigo, Padre, cada día, cada noche, Padre. Descansar en tus promesas, descansar en tu bondad infinita, en tu amor maravilloso, Padre. Eres exaltado, eres Dios precioso, eres Dios de justicia, Padre, que conoce nuestras batallas y que nos ayuda cada día, Padre, a levantar bandera de victoria, Padre, proclamando que tú eres nuestro Dios precioso, nuestro Dios poderoso, que multiplica las fuerzas, como dice tu palabra, el que no tiene ninguna, Padre. Y que hoy nos podemos gloriar, hoy nos podemos gozar, Padre mío, en tu salvación, en tu poder y en tus hechos asombrosos, Señor. Muchas gracias por tu pueblo, muchas gracias por cada vida, Padre. Restaura, sana, bendice, guía, Padre, y sustenta con tu amor, con tu palabra y con tu bondad infinita, Padre. Exáltate, Señor, porque eres nuestra esperanza. Levántate victorioso, porque en ti esperamos, Señor, en tu amor, en tu paz, Padre. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres el Dios que nos sostiene, Padre, y en quien esperamos, Señor. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra. Enséñanos también tu palabra, Señor, y permita que esa palabra, Señor, nos aliente y nos llene de tu paz, que la podamos comprender, pero sobre todo, Padre mío, la podamos poner en práctica, Señor. Y te damos gracias por el consejo que nos das cada mañana y gracias por cada familia y cada vida que es preciosa para ti, Padre, y que yo sé que tú vas a tener cuidado de nosotros. Bendigo a los pastores, a las pastoras en los diferentes lugares, Padre. Que tu presencia traiga aliento, que tu presencia traiga paz, que tu presencia traiga vida, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Eres el Rey victorioso, eres el Dios de paz, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te damos gloria, honor y honra a ti, mi Rey soberano. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Gracias, Padre. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por cuidarnos. Y muchas gracias porque yo sé que tu bondad, Padre, nos llena, nos alienta, nos fortalece y nos vivifica, Padre. Eres el Rey exaltado, eres Dios maravilloso, eres Dios eterno, eres el Dios que nos alienta y nos vivifica, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, por las oraciones que también levantan por nosotros, por el ministerio. Lo necesitamos. Gracias por toda la ayuda que nos puedan brindar. Porque hay tiempos difíciles, pero yo sé que en ese amor inagotable del Señor vamos a poder disfrutar. Acuérdense que nos pueden seguir a través de la emisora también, a través de la página que tenemos como emisora cristiana Sinaí. Ahí nos pueden escuchar en los diferentes mensajes. Repetimos este mensaje también en otros momentos y estar dispuestos para el Señor. Y seguir con una comunión especial con el Dios que ha prometido estar con nosotros, ya que hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha fortalecido, y yo sé que no nos va a abandonar, que Él, como dice la palabra, si Él está con nosotros, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Es nuestra fortaleza, es nuestro aliento, es nuestra vida. Y quiero continuar con el tema que hemos venido compartiendo esta semana, de aprender a caminar con Dios, de caminar con Dios. Y ayer justamente uno de los versículos que después de terminar la enseñanza quedo meditando en lo que Dios nos dice, de ponernos de acuerdo, aún nosotros mismos, en aquello que queremos de Dios. Y me nacen preguntas, y ayer estamos tomando uno de los profetas menores, el libro de Amós. Es un libro bastante corto, pero que hay un versículo, simplemente que tomé el versículo 3 del capítulo 3, donde dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y es interesante porque pensaba, y yo creo que muchos de mis hermanos que escucharon esta palabra, qué difícil ponernos de acuerdo. Y hay una pregunta que quizás en torno a este versículo pudiera decirte, reafirmando lo que ayer les compartía, es: si Dios te preguntara en estos momentos, hija, hijo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que piensas que quieres que yo haga para resolver tu problema, tu dificultad? Estaríamos o tendríamos claro lo que necesitamos realmente.
Yo les he compartido en muchos de los devocionales y tú lo puedes leer a través de los evangelios, donde está escrito los relatos principales de lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estaba aquí en la tierra. Al tener ese encuentro con muchas de las personas, Él les decía: hijo, hija, ¿qué quieres que yo haga? Habían cosas que eran obvias. Por ejemplo, se encuentra un paralítico que está ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 5, que hacía 38 años estaba esperando que alguien le metiera porque el ángel descendía, dice el relato, sobre el estanque de Betesda, y el primero que descendía era sano, y él se queda esperando 38 años. Nosotros no tenemos la suficiente paciencia para esperar tanto tiempo. Y a veces nos desesperamos, pero viene un momento en la palabra del Señor, y yo sé que hemos tenido esos momentos en que Dios nos dice: hija, hijo, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Obvio, él necesitaba sanidad, pero muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos, y justamente eso es lo que dice estas palabras, o es lo que hemos tratado de compartir contigo en este día. Desarrolla tu fe. Invita al Espíritu Santo y dile que le ayude a orar conforme al propósito de la voluntad de Dios. Tenemos armas preciosas espirituales a nuestro favor. Ayer decíamos que Dios nos ha dado, el amor de Dios ha sido derramado mejor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. De tal manera que cuando empezamos a caminar con Dios y Él comienza a mostrarnos lo que Él ya colocó dentro de nosotros y nos da la habilidad, el talento, la sabiduría, la inteligencia, dice el libro de Colosenses, para poner en práctica lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. Y justamente también leíamos lo que dice Filipenses en el capítulo 2, donde nos enseña la palabra a aprender a esperar en el Señor, a confiar en su gracia infinita, en su amor maravilloso, en su paz que nos sostiene, que nos fortalece. Y ahí en Filipenses 2:2 nos habla de tener un mismo parecer, un mismo amor, de estar unidos en una sola alma, inclusive como pueblo de Dios. Y es lo que más yo le pido al Señor cuando estamos orando por los enfermos, por las personas que están a nuestro alrededor, en un solo pensamiento, sabiendo que lo que queremos es agradar a Dios y absolutamente nada más. Pero sobre todo mi oración, mi clamor al Señor es que nos enseñe a vivir completamente para Él en medio de las situaciones que estemos viviendo, a caminar en fe, a caminar tomados de la mano de Él. Y hay un pasaje que me llama la atención. Para caminar en ese parecer, en ese amor, en esa paz, en esa dirección que Dios nos ha dado. Y hay un ejemplo de un personaje que creo que lo mencioné en estos días, que está en el libro de Hebreos en el capítulo 11, y yo siempre le llamo ese capítulo el pabellón de los hombres y mujeres que supieron esperar en Dios, que inclusive en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 1, ese es uno de los textos clásicos que nos motiva a cómo se desarrolla la fe. Y en la versión del 60 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, que tiene seguridad por aquello que está clamando, pero la seguridad no solamente en las palabras que dice, sino a quién le estás pidiendo que intervenga. Esto es en Dios. Dice: y la convicción de lo que no se ve, aunque no veo la obra, aunque las cosas están siendo contrarias, yo creo que Dios va a intervenir. Yo pongo mi fe. Yo sé que tengo un Padre de poder, un Dios amoroso. Yo sé que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario me da el poder para levantarme. Yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a mover montañas, vamos a mover esas circunstancias difíciles, hacia aquello que creemos que es imposible. Y es interesante porque a partir de ahí empieza a desarrollar o a aclarar o a decir cómo se desarrolla la fe. Inclusive el versículo 2 dice de ahí de Hebreos 11, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Las personas a las cuales quedaron mencionadas, al menos muchas de ellas en la Biblia, quizás otro tanto mayor no quedaron escritos, pero nos motiva el ver la fe. Hace algún tiempo atrás escribí un devocional para mujeres y hablaba justamente de Eva. Cómo después de que falló, ella esperaba la redención. Y cuando tú lees la Biblia o lees la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 4, después de que fueron expulsados del jardín de Edén, cuando ella comienza a tener sus hijos, el nombre de cada uno de sus hijos justamente llevaba una palabra de esperanza, tratando de esperar la redención que ella esperaba, el perdón, la restauración para recobrar lo que había perdido. El nombre de Caín, el nombre de Abel, el nombre de cada uno de ellos. Hay una esperanza. Esta vez Dios me fortalecerá. Esta vez Dios me escuchará. Y ella no desfallece a pesar de que había perdido. Y cuando uno comienza a actuar, sabiendo que los hechos eran visibles a sus ojos naturales, en ella se desarrolla una fe y es interesante, es ese estilo de mujer que no se deja vencer por las circunstancias, que a pesar de que los hijos muchas veces es contrario a lo que está esperando, sigue clamando, sigue esperando, que no importa lo que ha pasado, importa lo que Dios va a hacer, importa que si tenemos la confianza en Él, en Dios, un Dios poderoso, en un Dios maravilloso, puede tocar, puede transformar o puede inclusive mudar el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor y sobre aquellos sobre los cuales nosotros invocamos su nombre, porque es lo que nos dice la palabra. Y qué interesante lo que dice este versículo 2 de Hebreos 11, porque nos da la firmeza para caminar con Dios. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, pudiéramos hablar, ¿cuál es el testimonio de fe que nosotros estamos dando? No es solamente una confesión que hacemos del Señor Jesucristo, sino una confesión de un caminar diario con el Señor. Que tal vez vienen voces que nos dicen, personas que nos dicen, para que siga adelante, mira, ya el tiempo pasó. Y esto me trae memoria a un hogar que estaba en Betania, que menciona en el libro de Juan capítulo 11 de Marta, María y Lázaro. Cuando uno de sus hermanos muere, esto es Lázaro, queda Marta y María. Y le dicen inclusive a ella, mire, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Inclusive le dicen al Señor Jesucristo, Señor, es de 4 días, ya hay descomposición. Y hay una palabra que nos fortalece, que nos alienta, que nos vivifica y que es una palabra que en los tiempos de prueba, de dificultad, lo he proclamado, lo he dicho y que yo creo que Dios es maravilloso para hacer todas las cosas. Y esa palabra dice claramente que los que creen en Dios, Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso es desarrollar la fe. Quizás muchos tratan de desviarnos de la fe, de hacernos perder toda esperanza, de desconfiar inclusive de los hechos maravillosos de parte que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque solamente Dios es el que nos ayuda en aquellas cosas que definitivamente, aparentemente nosotros no podemos. Y esa es la confianza que tenemos. Y todos esos relatos bíblicos, todo lo que quedó escrito en la palabra, es lo que nos da aliento. Porque yo le digo, Señor, así como le respondiste a los antiguos, como está mencionando, los que quedaron escritos en la Biblia, y la multitud de testimonios que he escuchado en el transcurso de mi vida, el testimonio del ministerio en la iglesia, cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y Dios es asombroso. Ayer tenía una experiencia con una de las hermanas que está muy delicada y en la hora de la mañana me llamaron y cuando llegué a la casa de esta mujer estaba casi completamente desmayada, los signos vitales estaban tan escasos y apenas llegué al sitio donde ella estaba, puse la mano sobre el pecho de ella y dije, Padre, en el nombre de Jesús yo reclamo vida, Padre. Señor, y si no es el momento de que tu hija parta, Señor, yo sé que tú la vas a hacer reaccionar para que, Señor, crean que tú le hay y que es poderoso para restaurar todas las cosas.
Y me gocé tanto en el Señor y lo doy como testimonio, porque enseguida la hermana reaccionó, abrió sus ojos y comenzó a recuperarse. De todas maneras la llevaron al hospital, pero yo sé que nuestra vida está en tus manos, en las manos de Él. Y que Él es el que dispone, no es por lo que nosotros somos, es por lo que Dios es en nuestras vidas. Y por eso quiero resaltar que el caminar con Dios es lo mejor que puede pasar a un hombre o a una mujer. El poner su confianza en Él y el poder decir, como dice este versículo 2, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. El testimonio de vida que nosotros damos, más que palabras, más que versículos que podamos citar, es la confianza que tenemos en Dios en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que tenemos. Tal vez la gente nos puede escuchar oraciones, tal vez la gente nos puede escuchar citar textos bíblicos, tal vez muchos nos van a ver leyendo la Biblia, la palabra de Dios, tal vez muchos nos van a ver en ayunos, en oraciones, pero lo que más va a impactar a los que están a nuestro alrededor es nuestras acciones frente a las circunstancias. Ahí es donde realmente se desarrolla lo que realmente nosotros hemos creído. Hay gente que confiesa la presencia de Dios, pero cuando todo el mundo se va de su alrededor, sienten una soledad y no practican la presencia de Dios. Su fe ha desfallecido. Hay gente que está ante la adversidad, no alcanza a comprender lo maravilloso, lo precioso, lo poderoso que es Dios. Y se nos olvida muchas veces en quién hemos confiado, en quién hemos esperado. Y es allí donde yo le he dado testimonio. No es que tenga una super fe, sino que sé esperar en Dios. Y en esos momentos te cuento mi experiencia. Y es que le he dicho, Señor, yo sé que en medio de este problema, en medio de esta dificultad, Señor, tú estás conmigo, Señor. Y me vas a dar la fuerza, la sabiduría, la gracia para salir adelante. Y esto no me va a derrumbar. Aquí voy a ver tu gloria, aquí voy a ver tu poder. Creo que eso fue lo que hicieron. Y lo que está diciendo el versículo 2. Alcanzar un buen testimonio. Y es interesante porque ese testimonio, si seguimos leyendo, y tal vez voy a tomar varios ejemplos aquí de ese caminar por Dios, por la fe, dieron testimonio primeramente delante de Dios, pero también delante de su familia, lo que estaban alrededor. Y sabe que es lo más interesante, porque trascendió el tiempo de ellos y nos llegó hasta este tiempo. El buen testimonio que ellos alcanzaron solamente por depositar su fe en Dios. Porque no se dejaron vencer ante la circunstancia. Porque a pesar de que aunque muchos de ellos sufrieron, quedó escrito que dieron testimonio. En otras palabras, que agradaron a Dios. Y justamente eso es lo que está diciendo. Miren lo que expresa el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que pienses en este día, en este versículo, en el versículo 3 de Hebreos 11, y mires toda la creación de Dios, aun lo que el hombre hace, porque lo que el hombre hace al hacer una construcción, al desarrollar cualquier cosa, es tomando de la materia prima que Dios hizo. Y lo que Dios hizo, según este versículo, yo lo creo porque está escrito, porque es mi fe, mi confianza en Dios, fue hecho de lo que no se veía. Y eso reafirma lo que está diciendo el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces el enemigo nos dice, o nuestra incredulidad, o los argumentos que tenemos, decimos, aquí ya no hay nada que hacer. Y Dios dice, sí, yo soy especialista en imposible. Para mí no hay nada imposible. Y si tú puedes creer, va a haber una obra asombrosa en tu corazón, en tu vida, en tus finanzas, en tu negocio, en la sanidad que necesitas, en la intervención de Dios en tu vida y en todo lo que emprendas. Ese es el Dios que esperamos. Se puede levantar el mismo infierno, porque aún Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No van a vencer.
Y en el nombre de Jesús vamos a ver la gloria, la bendición de Dios. Todo lo creado, dice la palabra, fue hecho por la palabra, valga la redundancia, de lo que no se veía. Nos es imposible entenderlo. Pero por la fe yo le digo, Señor, yo creo que todo lo que es creado, Señor, el universo tan inmenso que es muy difícil para el hombre comprenderlo, fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros, tú y yo, mi hermano, fuimos hechos por la palabra de Dios. Somos el soplo de vida de Dios y nos creó con un propósito para mostrar a través de nosotros su gloria, su bondad, sus propósitos eternos. Así es de que en medio de las dificultades que tiene mi hermano o mi hermana, dígale, Señor, glorifícate. Porque yo creo en ti. Yo sé que va a hacer cosas tremendas, Señor. Yo sé que tú depositas ese amor y esa gracia infinita en todo lo que emprenda. Porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante de lo que yo creo o entiendo, Señor. Y aunque haya muchas cosas que no entiendo, Señor. Yo no sé cómo vas a salvar a mis hijos, Señor. Pero tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo vas, Señora, a mostrar tu favor, a cómo vas a levantar este negocio, Señor, pero yo creo que tú lo vas a hacer. No sé de dónde van a venir los recursos, Señor, pero tú conoces las fuentes donde las vas a traer, Señor. No sé cómo se va a sanar mi cuerpo y mira los diagnósticos que los médicos nos han dado, Señor, pero yo sé que la última palabra la tienes tú. Eso es caminar con fe. Pero también a decirle, Señor, aunque mis ojos no pueden ver la respuesta, tú ya la viste, Señor, porque poderoso es para hacerlo. Quita la incredulidad de mi corazón y permítame, Señor, obrar en fe y en confianza en medio de todo lo que tú has hecho, Señor. Qué hermoso es caminar con Dios. Experimente esa gracia infinita de parte de Dios. En medio de las dificultades, en medio de la lucha, dígale, Señor, yo voy a salir en victoria, Señor. Y yo sé que muchos de los que se han levantado, aún el enemigo que se haya levantado contra mi vida, yo sé que tú estás conmigo, conoce mi corazón. Si he cometido alguna falta, yo sé que en ti hay perdón, Señor. Lo reconozco. Ayúdame a reconocerlo, Señor, porque yo sé que tú eres santo, Señor, y tú nos has llamado a caminar en santidad contigo. Haz conmigo lo que tenga que hacer, Señor. Pero quiero depositar mi fe, mi confianza, mi seguridad en ti. Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Así de que adelante, mi hermano, lea usted estos. Léalos con firmeza. Dígale al Espíritu Santo que te abra el entendimiento. Léase estos versículos. Dígale, Señor, yo quiero caminar en acuerdo contigo y quiero que se cumpla su voluntad, tu propósito en mi vida. ¿Qué te oramos estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es esperar en ti, qué hermoso es confiar en tu gracia, en tu amor, en tus hechos asombrosos, en tu misericordia? Padre, gracias por enseñarnos, gracias por este espacio, gracias por las vidas que nos podemos poner de acuerdo, porque queremos escuchar con nuestro corazón, Señor, porque queremos derribar todo argumento que nosotros mismos hayamos levantado. Queremos creer en tu palabra, Señor, y yo sé que por tu palabra, Señor, fueron hechas todas las cosas, y así como todas las cosas fueron hechas por tu palabra, lo que esperamos, Señor, lo que hemos puesto delante de ti y lo que pondremos delante de ti, Padre, lo vamos a ver hecho realidad, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso que está a nuestro lado, que nos has abierto camino en la soledad, que nos guía aún por desiertos, Señor, por sequedales, Señor, que nos hace reverdecer en medio del desierto, que nos hace salir victoriosos en medio de las más grandes batallas que a veces tenemos que enfrentar, Padre. Y gracias, Señor, porque tú eres el Dios quien pelea nuestras batallas. Envío esa palabra, Señor, sobre los que están enfermos, Señor, los que están pasando por crisis espirituales, por momentos de debilidad, de flaqueza, de desánimo, Señor. Permita que esa presencia de tu Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo, Señor, comience a arder en su interior y crea esa necesidad, Señor, de caminar tomados de tu mano. Abre estas palabras, Señor, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que tu Espíritu Santo siga ministrando en este día sobre nuestra vida, Padre. Yo te alabo y te bendigo y dejo en tus preciosas manos a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a tus hijas, aquellos que no te conocen, te revelarás, Padre, y harás prodigios y señales, Señor, en este día. Pero sobre todo, Señor, yo pido gracia y paz sobre tu pueblo, Padre.
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios te acompañen siempre, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Y si Él está contigo, no habrá nadie contra ti. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Recuerda que te amamos.